Paz a vosotros. Continuamos con nuestra tercera porción del libro de Deuteronomio, por cuanto, y estamos también en nuestra tercera lectura. En el capítulo 9, Moisés les estaba mencionando en su discurso hacia el pueblo de Israel que Dios les iba a ayudar de una manera milagrosa a conquistar las naciones y a expulsarlas en la tierra de Canaán. Y llegábamos al capítulo 9 explicando, bueno, ¿y con base en qué? ¿Por qué Dios nos iba a ayudar a expulsar a estas naciones? ¿Es porque somos muy buenos? ¿Es porque hemos hecho mucho bien? ¿Porque nos comportamos? No, Moisés les va a aclarar específicamente cuál es el motivo o los motivos por los que Dios los va a ayudar. Y pues para que también no lleguen a caer en soberbia. Dice nuestra tercera lectura, capítulo 9, verso 4. No has de decir en tu corazón, al empujar Dios, tu Dios todopoderoso, a ellos de delante de ti, diciendo, por mi rectitud me ha traído Dios a poseer la tierra esta, y por la maldad de las naciones estas, Dios las ha echado de delante de ti. No por tu rectitud y por la honestidad de tu corazón tú vas a poseer a sus tierras, sino por la maldad de las naciones estas, Dios, tu Dios todopoderoso, las ha de echar de delante de ti, y para cumplir a las palabras que juró Dios a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es decir, aún después de que la persona reconoce que su bienestar proviene de Dios y no de su esfuerzo, no debe de pensar que Dios se lo mandó porque Él se lo merecía, ya que si hacemos cuentas con Dios, pues siempre saldríamos en números rojos. Dice el verso 6, y deberás saber que no por tu rectitud Dios, tu Dios todopoderoso, ha de entregar para ti a la tierra buena esta para poseerla, pues un pueblo de dura cerviz eres tú. Recuerda, no olvides a lo que hiciste enfadar a Dios, tu Dios todopoderoso, en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta vuestra llegada hasta el lugar este. Rebeldes fuisteis con Dios, y en Horeb hicisteis enfadar a Dios, y hubo exacerbación de Dios contra vosotros para destruiros a vosotros. En Horeb hicisteis enfadar, se está refiriendo al pecado del becerro de oro. Recordemos cuando Dios quiso exterminarlos. Dice, la razón por la que Dios quiso destruir era sobre todo lo que acabamos de leer, que era un pueblo de dura cerviz, un pueblo terco, obstinado, que se aferra en hacer lo que quiere hacer, a pesar de que le den explicaciones o le muestren los milagros o es muy difícil el hacerlos entender. Por lo tanto dice, son un pueblo complicado, un pueblo de dura cerviz. Dice, verso 9, cuando ascendí a la montaña para tomar las tablas de piedra, las tablas del pacto, el cual estableció Dios con vosotros, entonces permanecí en la montaña 40 días y 40 noches. Pan no comí y agua no bebí. Y me entregó Dios a mí a las 2 tablas de piedra escritas con el dedo del Todopoderoso, y sobre ellas estaba conforme a todas las palabras que habló Dios con vosotros en la montaña de dentro del fuego en el día de la congregación. Y fue al final de 40 días y 40 noches, me entregó Dios a mí a las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo Dios a mí, levántate, desciende rápido de acá, pues se ha corrompido tu pueblo, el cual sacaste de Egipto. Se apartaron pronto del camino, el cual les ordené, han hecho para ellos fundición. Y me dijo Dios a mí diciendo, he visto al pueblo este, y he aquí, un pueblo de dura cerviz es. Suéltate de mí, y los destruiré, y borraré a sus nombres de debajo del cielo, y haré de ti a una nación más poderosa y abundante que ellos. Y me torné y descendí de la montaña, y la montaña ardía en el fuego, y las 2 tablas del pacto estaban sobre las 2 manos mías. Dice, la montaña ardía en fuego, es decir, mientras ellos pecaban y estaban con el becerro de oro, aún estaba el fuego de la entrega de la ley, aún estaba muy fresco esto. Es como, por ejemplo, la novia que el día de su boda peca,
adultera o está con otro hombre mientras su novio, su prometido, la está esperando en el palio nupcial. Algo así es lo que está describiendo Moisés, le está narrando Moisés al pueblo. Ahora, hay que resaltar, nosotros como lectores, vamos, de fuera, ya lo sabíamos esto, ya habíamos leído la narración allá en Éxodo. Sin embargo, ahora es la primera vez que Moisés le revela al pueblo lo que había pasado en realidad, cómo nuestro Dios había hablado, estas conversaciones que tiene nuestro Dios con Moisés, y cómo le dice que planea destruir, exterminar al pueblo. Y también le va a narrar las plegarias, la manera en cómo Moisés ora e intercede por ellos, para que nuestro Dios pues no los destruya. Dice el verso 16, y vi, y he aquí, habíais pecado a Dios, vuestro Dios todopoderoso, habíais hecho para vosotros un becerro de fundición, os habíais apartado rápidamente del camino que os había ordenado Dios a vosotros, y me así de las 2 tablas y las arrojé de encima de las 2 manos mías y las quebré ante vuestros ojos, y me dejé caer ante Dios como al principio 40 días y 40 noches, pan no comí y agua no bebí por todos los pecados los cuales pecasteis para hacer el mal ante los ojos de Dios, para hacerlo enojar. Pues me había empobrecido delante de la ira y la furia con la cual se enfadó Dios sobre vosotros para destruiros a vosotros. Mas escuchó Dios a mi plegaria, también a la vez aquella, y sobre Aarón hubo exacerbación de Dios en gran manera para destruirlo. Y recé también por Aarón en el momento aquel. Nosotros recordamos el motivo por el cual nuestro Dios se enoja con Aarón. Si recordamos la narración de allá del Éxodo, nos dice que el pueblo va con Aarón y le piden que les haga dioses. Por más que Aarón trató de hacer tiempo, esperando que Moisés descendiera, pues al final no fue suficiente. Al final Aarón hizo este becerro de oro, lo que provocó que el pueblo pecara. Entonces dice, nuestro Dios también decretó castigo contra Aarón. Sin embargo, vemos que nuevamente la oración de Moisés, o las oraciones de Moisés, ayudaron pues para aligerar, digamos, el castigo o la pena sobre Aarón. Dice el verso 21, y en cuanto a vuestro pecado de que hicisteis al becerro, lo tomé y lo quemé a él en el fuego y lo machaqué a él moliéndolo bien hasta que quedó delgado como polvo y arrojé a su polvo al río que desciende de la montaña. Y aquí Moisés termina la narración sobre lo que aconteció con el becerro de oro. Ahora, nosotros sabemos que en realidad lo que pasó no lo arrojó al río propiamente, más bien se los dio a beber al pueblo. Pero ¿por qué Moisés lo narra así? Lo corta aquí la narración del pecado del becerro de oro. Precisamente para evitarles la vergüenza, que fueron comparados. Si usted recuerda, allá en el libro de Números, por ahí del capítulo 5, leíamos sobre las leyes de los celos. Cuando una mujer es sospechosa de adulterio, se le dan a beber unas aguas especiales con polvo especial también, un pergamino, se le da a beber y el vientre de ella se inflama. Vamos, con ese propósito se le dan estas aguas. Lo mismo pasó con el pueblo. La comparábamos con una novia que había pecado en el día de su boda mientras su novio la espera. Y lo mismo, ya que fueron sospechosos de este adulterio, si recuerda aquella lectura que hacíamos de Éxodo, pues decíamos que el propósito de darles a beber el agua era para saber quiénes eran los que habían cometido esta falta tan grave con el becerro. Dice verso 22, y en Taberá el incendio, y en Masá la prueba que pidieron, allá en Éxodo también. Y en Kibrot Ataabá, recuerde usted, las tumbas del deseo, esto lo leíamos en Números 11, donde también, dice, causadores de enfados fuisteis a Dios. Causadores de enfados, es decir, ya habían visto pues lo que Dios hacía con el pueblo cuando fallaban, cuando pecaban. Con el becerro de oro vimos que murieron muchísimo del pueblo.
dice, o les está explicando Moisés, a pesar de que vieron la ira de Dios con el becerro, aún así continuaron pecando, y les da los ejemplos en Taberá, en Masá, en Kibroda Taba, donde ponían a prueba a Dios, donde pedían agua, pedían comida. Dice Moisés, para nada vayan a pensar que ustedes están en la tierra, que Dios les va a otorgar la tierra por su buen corazón o porque son muy obedientes. Al contrario, son un pueblo de dura cerviz, decíamos, muy difíciles de convencer, y esto es una mala cualidad si está mal enfocada, porque entonces te es difícil cuando pecas, te es difícil reconocer tu pecado, hacer una introspección y hacer un cambio, un retorno a Dios. Dejar el pecado y volver a Dios es difícil cuando te encaprichas con las cosas. Dice verso 22. Y cuando os envió Dios a vosotros de Kadesh Barnea, diciendo, ascended y poseed a la tierra que he entregado para vosotros, entonces os rebelasteis al decreto de la palabra de Dios, vuestro Dios Todopoderoso, y no creísteis en él, y no escuchasteis su voz. Rebeldes habéis sido con Dios desde el día que os conozco a vosotros. Desde el día que os conozco, igualmente allá en Éxodo, si usted recuerda, nos narra la escritura, cuando sale Moisés y ve a un egipcio azotando a un hebreo. Moisés defiende al hebreo y mata al egipcio. Posteriormente nos damos cuenta que Moisés tiene que huir por su vida, tiene que escaparse de Faraón, porque alguien ya le contó a Faraón, pues que fue Moisés el que mató al egipcio. Entonces se está dando a entender, o está conociendo cómo es el pueblo, pues que no tienen tanto amor hacia su prójimo, tanto agradecimiento hacia el prójimo, sino que van y lo delatan con Faraón. Ahora, puede ser eso desde que los empezó a conocer, o también después de que regresa de Madián, que Dios le había encomendado el liberar al pueblo. Si usted recuerda, llega Moisés con Aarón. Aarón se alegra porque ve a su hermano, pero llegan con Faraón, y Faraón dice, bueno, en realidad lo que tiene el pueblo es que están ociosos. Si están tan ociosos, pues vamos a incrementarles su trabajo. Ya no les vamos a dar paja, pero deben cumplir con el mismo número de ladrillos. Y entonces el pueblo se empieza a quejar con Aarón, con Moisés, ¿por qué nos hacen esto? Estábamos bien con Faraón, ahora somos abominables a Faraón. Decimos, o Moisés expresa, rebeldes habéis sido con Dios desde el día que os conozco a vosotros. Desde el principio, dice Moisés, ustedes han mostrado que son un pueblo rebelde para con Dios. Dice el verso, y también pues los quiere prevenir de que no sean así, no continúen por ese camino, porque los va a llevar a perdición. Al contrario, si están ya en la tierra, deben ser agradecidos por lo que tienen, porque Dios se los ha concedido, no pensar que es por su buen corazón, porque me lo merezco, siempre dando el lugar y el reconocimiento a nuestro Dios. Dice el verso 25, y me dejé caer ante Dios a los 40 días y a las 40 noches que me había dejado caer, pues había dicho Dios de destruiros a vosotros. Moisés retoma nuevamente lo de posterior al pecado del becerro de oro. Vemos que nuevamente Moisés hace este ayuno, otros 40 días y 40 noches, pero esto fue en oración continua, en plegaria, en súplica. Claro, van a destruir al pueblo. Él siente esa angustia, por lo tanto está en continuo súplica a nuestro Dios, intercediendo por el pueblo. Dice, verso 26, y recé a Dios y dije, Dios Todopoderoso, no extermines a tu pueblo y a tu heredad, el cual has redimido con tu grandiosa fuerza, al cual sacaste de Egipto con mano fuerte. Haz rememorar por causa de tus siervos, por Abraham, por Isaac y por Jacob. No te dirijas a la dureza del pueblo este y a su maldad y a su pecado. No sea que dijeren los habitantes de la tierra de la cual nos sacaste de allá, por ausencia de capacidad de Dios para traerlos a la tierra de la cual habló para ellos, y por su odio a ellos los sacó para darles muerte en el desierto. Mas ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual sacaste con tu fuerza grandiosa y con tu brazo extendido. Moisés apela, recuerde, esto apenas se está enterando el pueblo. Decíamos, no por tu mérito, no por tu buen corazón, no.
Una es por la maldad de la tierra, de los habitantes de la tierra de Canaán. Ya colmó, digamos, ya llegó a su máximo la maldad de esas naciones. Uno es eso. Dos, dice Moisés, vemos que apela al mérito de los patriarcas. Hay un texto muy hermoso en Eclesiastés capítulo 4 que nos dice, uno fácilmente puede ser destruido, con dos pues es un poquito más difícil. Y dice, un hilo o una cuerda con 3 dobleces difícilmente se rompe. ¿A qué se refiere esto? Precisamente nos narra el profeta que cuando alguien peca, el padre peca, su hijo no va a pagar por sus pecados y viceversa. Si el hijo peca, el padre no va a pagar por los pecados del hijo. Sin embargo, vea qué bonito, los méritos del padre van a proteger o van a ayudar al hijo. Y los méritos de estos van a proteger al nieto. Y los méritos de estos van a seguir protegiendo a las siguientes generaciones. Es algo lo que nos dice el mandamiento. Dice nuestro Dios, trato con amor. Sí soy duro, castigo a terceros, cuarta generación, a los que se lo merecen. Pero trata con amor por 1000 generaciones a los que hacen su voluntad. Les dice Moisés, tuve que apelar a los méritos de los patriarcas, a este juramento que había hecho nuestro Dios de darles la tierra a la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob. Tuve que apelar a esta bondad de Dios, a esta misericordia de Dios, para obtener perdón de ustedes, que no los aniquilara. Y también hace mención de lo que pueden pensar los demás habitantes de la tierra. Dice, de la tierra de la que nos sacaste, los egipcios y también los de Canaán podrían pensar que Dios no iba a poder. Y esto sería una blasfemia total, una profanación del nombre de Dios. Entonces Moisés apela a todo lo que puede, todos los recursos que encuentra, con tal de que nuestro Dios perdone al pueblo. Y veíamos que pues nuestro Dios perdona a su pueblo, como es un Dios misericordioso. Hasta aquí concluimos nuestra tercera lectura. Si Dios permite, continuaremos con nuestro capítulo 10. Eso será más adelante, si Dios permite. Pasa a vosotros.